Bueno, estoy conversando con Gustavo Gorriti y le voy a hacer las preguntas que he prometido. A ver, primero empecemos con algo muy importante que es Movadef, ¿no es cierto? Algunos, gente mezquina, creo, ha dicho pues que esto es una cortina de humo, ¿no? Que ni por asomo son 2 años de investigación y que pronto pues todo se va a desinflar porque cuando llegue al Poder Judicial ahí Crespo y compañía volverán a la calle. ¿Qué piensas de Perseo, de la operación Perseo 2014? He escrito sobre eso en el último número de Caretas, sí. Ha salido, está también colgado en IDL Reporteros. Creo de que ha sido una operación exagerada, mal llevada a cabo, sin suficiente evidencia, con un grado impresionante de empapelamiento, y que sobre todo en comparación a las tareas de seguridad que tiene por delante el gobierno, el crecimiento del crimen organizado, que de nuevo, esto es algo que no crece lentamente, si lo descuidas cuando está empezando, se dispara y luego resulta muy difícil controlarlo adecuadamente, como lo han experimentado y lo continúan experimentando muchas naciones de América Latina. Se está descuidando eso. El caso del crecimiento de las narcoavionetas en una zona como el BRAE se ha descuidado también. Hay una pasividad ahí que resulta difícil de entender, difícil de comprender, siendo que somos una nación que no tiene tantos problemas de seguridad nacional, pero algunos sí, y ese es uno de ellos. Y en ese contexto, hacer un operativo en el que entran decenas de fiscales, centenares de policías, la Fuerza Armada, como digo en ese artículo, parece que alguien hubiera leído mal a González Prada y se hubiera lanzado una alucinada guerra contra la geriatría. Claro, hay ciertas cosas. O sea, ¿crees que en lugar de estar persiguiendo en 28 puntos, bueno, Albán sí dijo que eran 32, en lugar de estar haciendo eso, sí, se deberían de preocupar más por los sicarios? Por las narcoavionetas. En términos de importancia que tiene ahorita para la seguridad ciudadana, para la seguridad pública de un lado, y la seguridad nacional del otro, incluso para la lucha contra Sendero, el único que está en armas, el del BRAE, que es enemigo de este otro Sendero, entonces yo creo que claramente hay una tremenda diferencia en cuanto a prioridades e importancia. Luego, hay cosas, ¿pero quién le puede hay cosas que yo creo que sí son necesarias. Teniendo la historia que ha tenido Sendero Luminoso, yo creo que existe una obligación por parte de la policía, de los servicios de seguridad e inteligencia, de mantenerlos permanentemente monitoreados. Eso dijo Humala, ¿no? Que sí, la democracia tenía que estar siempre alerta y que no iba a permitir el retorno de Sendero, ni del terrorismo, ni de nada. En eso es difícil no estar de acuerdo. La democracia tiene que defenderse, la democracia tiene que ser inteligente, la democracia tiene que estar bien informada. Y todas aquellas organizaciones que son antidemocráticas deben ser estrechamente vigiladas. Ahora bien, vigilar, monitorear, significa, entre otras cosas, conocer en qué están y por qué, en qué están pasando. Se les quiere, se dice, y se tiene razón, de que existe una relación cercana entre el Movadef y el Sendero Luminoso de Guzmán. Eso es obvio que le existe. Y para todo propósito práctico, el Movadef es un organismo generado, en el sentido que los que han estudiado Sendero Luminoso conocen bien lo que significa aquello. Pero este Sendero y Guzmán y lo que se llama el pensamiento Gonzalo, pues son muy diferentes, y son muy diferentes no desde ayer, sino desde el 93, a lo que eran antes de eso. En el 93, Guzmán hizo una voltereta ideológica, porque ni siquiera fue una cuestión de faquirismo, y él, que hasta ese momento había pregonado la necesidad de la lucha armada, no solamente como una necesidad política, sino casi como una ley física, como una ley del universo, de repente encontró de que había que llegar a un acuerdo de paz. Y cuando recordarás aquello sí, de claro, la tropa de chocolate y Frank Sinatra. Y el whisky y permitir que duerma con la camarada. Y la cuestión esa del video ese de elogioso a Montesinos, elogioso a Fujimori, donde se llegó y se avanzó muchísimo. Ahora, al margen de toda la cuestión de caricatura que tuvo eso, la cosa concreta es de que desde el punto de vista político tuvo una gran utilidad. O sea, cuando el profeta de la lucha armada se proclama partidario de la paz, es de inteligencia básica de una nación, y mira que esto lo hizo Fujimori y lo hizo Montesinos,
pero es de inteligencia básica el saber aprovechar eso. Él, con la capacidad del convencimiento que tenía, convenció a la inmensa mayoría de su gente a dejar las armas. Y a partir de ese momento y hasta ahora, que yo sepa, no ha habido ninguna circunstancia en la que se pueda documentar de que él o gente vinculada con él o gente vinculada con los altos niveles de Sendero haya tomado el camino de las armas. Hay quizá una excepción, la de Caguana, que merece estudiarse detenidamente. Pero el hecho concreto es de que tú tienes un grupo de gente, algunos de los cuales han pasado 20, 25 años en cárcel, otros de los cuales tienen cadena perpetua, que en lo esencial está luchando por mejores condiciones penitenciarias y en contraposición a eso está dispuesto a seguir declarando lo que ya ha declarado muchas veces, que han sido derrotados, que perdieron, que se acabó el camino de las armas. O sea, en concreto, en una sola frase, para ti este no ha sido un ataque mortal, ni un triunfo. No ha sido ningún triunfo porque no ha sido ataque contra un enemigo realmente peligroso y creo que ha habido dentro de esto una exageración. Y creo que ha habido también desinformación como la que sale hoy día en la primera página del Comercio, donde hablan de que ha habido relación entre Crespo y Fajardo con Artemio, mencionan una circunstancia en especial y eso desde el comienzo del 2013 la propia policía había demostrado que era una información falsa. Bueno, pero ¿de dónde sale eso? Eso salió de la declaración de un colaborador eficaz y seguramente de fuentes que lo han alimentado y periodistas y directores que no han sabido hacer la labor de corroboración necesaria. O de repente han cruzado y han encontrado eso, ¿no? O sea, no hay nada que cruzar. No hay porque nada si tú lo sacas, encuentras el desmentido que ha habido. Y eso que se dio en el tiempo de Pedraza, que Pedraza lo guardó, en determinado momento el Ministerio del Interior fue hackeado y todos los documentos salieron a la luz, incluyendo esos. Lo que nos estás diciendo es que Humala ha hecho un bluff. O sea, que le estás dando la razón a quienes hablan de Cortina. Yo creo que ha sido una operación mal calculada, mal planeada, llevada a cabo con un exceso de recursos y que al hacer eso se ha tomado la mala decisión estratégica de descuidar cosas que son más urgentes. Perfecto. Bueno, Gustavo, yo quería preguntar, se me va el tiempo, tengo que entrevistar a la fiscal Nora Córdoba, que el tema de Oscar López Meneses, ¿no? Que hasta ahora no sabemos. ¿Cuál es tu teoría con Oscar López Meneses? Cuando uno está haciendo investigaciones, y este caso no lo estoy investigando a tiempo completo, pero lo sigo investigando. ¿Ya? ¿Estás investigando? Sí. Y te puedo contar después una anécdota, si quieres, relacionada con ese caso, de la investigación de ese caso, que creo que vale la pena. Ahí yo me dejo llevar por la evidencia, porque creo que uno de los peores problemas que puede haber en una investigación es empezar a tratar de imponer tus hipótesis sobre la realidad y todo eso. A donde te lleve la evidencia. Hasta este momento... ¿A dónde te lleva la evidencia? Digo, por el momento la evidencia se está paseando por sitios de lo más interesantes. Sí, claro. Tú sabes, por ejemplo, que cuando López Meneses estuvo como asesor principal del general Paul da Silva, comandante general del ejército que sucedió a Otto Ibovich, hizo con consentimiento del general da Silva un spa para generales dentro del Pentagonito, un spa, según me han dicho, así a todo meter. Como los baños turcos. Como los baños. De Windsor, de sí, algunos hablan del SMIC, qué sé yo. No tengo idea. Entonces, yo lo que hice fue, normalmente, como yo soy un periodista medio vieja escuela, no utilizo las cuestiones de libertad de información, sino que trato de conseguirme la información, pero esta vez le mandé al ministro de Defensa, a Pedro Cateriano, una nota diciéndole, señor ministro, mediante esta ley quisiera de transparencia informativa que me explique usted quién aprobó ese proyecto, quién lo hizo, quién lo pagó, y cuál es su relación posible con la Defensa Nacional. Después de un rato, él me transmitió lo que el entonces comandante general del ejército había transmitido por vía del jefe de Estado Mayor, el general Aguilar, donde decían, no hay ningún documento, no sabemos nada, hemos ordenado a Inspectoría que investigue. Bueno, entonces yo acallé lo que estaba pensando respecto de esa y esperé 2 meses. Volví a mandar otra carta diciendo, han pasado 2 meses, yo supongo que los inspectores han inspeccionado y que saben, ¿no es cierto? ¿Y qué te dijeron? Entonces me dijeron, recibí también por vía indirecta la respuesta y dijeron, en efecto, Inspectoría terminó con su trabajo y resolvió declarar el asunto confidencial.
de tal manera de que queda exento de las necesidades Pero al final, de ¿existe o no el informativa. spa para los generales? Claro que existe. Ay, qué Claro que horror. existe. Podrían incluso hacer tours para la prensa. Sí, claro, claro. de ese spa. Con tal de que no sea Pantaleón y las visitadoras, todo bien, ¿no? Bueno, el Pantaleón es una excelente novela, divertidísima, ¿no es cierto? Muy divertida. Divertidísima. Bueno, Gustavo, tenemos que volver a encontrarnos, tenemos que hablar de política. La próxima entrevista que sea La solo de próxima. política, quiero... Y eso que me ibas a quiero hablar saber- sobre Rómulo, ¿eh? No, y Rómulo, por favor, Sí. tengo que preguntarte. Y además quiero preguntarte si le has recomendado a García y a Toledo. Bueno, Toledo es tu amigo todavía, ¿o no? Hemos tenido, como tú sabes perfectamente, Sí, la lucha o contra la con los dictadura, votos suyos, una claro. relación, Pero le has dicho, una relación muy Toledo, cercana. le has Y dicho yo Alejandro. jamás dejé de decirle a Toledo personalmente Ajá. y públicamente cuando era necesario las cosas con absoluta Yo sé, franqueza por eso con y la brutalidad. Y yo le recomendé, escribí, lo dije públicamente, cuando empezó lo de Coteva y cuando él empezó a ir de Claro, una a contradicción a la divagar con las siguiente, mentiras. le dije, retírese para siempre de la política. ¿Y a García le dices lo mismo después de los narcoindultos? Yo creo que hay más asuntos que los narcoindultos que ver con Pero también García. le dirías a García, retírese. Tengo dudas porque divierte el verlo en la política, pero sí, yo creo de que a estas alturas, si dadas las circunstancias, su presencia no es positiva. No es positiva. Es más, y para no estar con rodeos, diría, yo creo que su presencia para la salud democrática de la nación y para la salud ética de la nación es positiva. Ese es mi concepto como ciudadano. Por supuesto, como periodista, si es que él continúa en la vida política, como me temo o estoy casi seguro que lo va a hacer, voy a buscar que las investigaciones sean siempre con la imparcialidad necesaria hacia lo que los datos y las evidencias proporcionan o dejan de proporcionar. Muy bien, señor. Volveremos a vernos para Volveremos. hacer una Así es. entrevista y una reflexión. Uy, hay tanto por preguntarle a Gustavo Ritti, pero el caso de las narcoavionetas era el que más nos preocupaba. Léanlo siempre en IDL Reporteros. No tiene Twitter porque dice que no pierde el tiempo. Atención, hay que leer más, es verdad. A veces el Twitter te quita mucho tiempo, lo reconozco. O que soy demasiado de la vieja escuela. ¿no es No, cierto? qué Y que viejo. además nada. considero de que no, sí. viejo no. Viejo está el mar y todo. ¿Cómo era? No, Viejo es el viento y todavía viejo es el sopla. viento, pero sopla todavía. Y bien, viejo es el mar y todavía tiene olas y Exactamente. algo así. Exactamente. Está joven, Gustavo. Bueno, muy bien, gracias. Encantado. Ha sido Gustavo Ritti. Ahora sí, regresamos con este tema de Óscar López Meneses. Tremenda anécdota que acaba de contar Gustavo y ojalá el ministro Pedro Cateriano nos cuente más del spa que hay en el Pentagonito y que habría sido pues gran idea de Óscar López Meneses. ¿Qué dice la fiscal Nora Córdoba? La fiscal nos tiene que contar muchas cosas. Felizmente ha aceptado venir al programa. Ya regresamos.